Gracias por invitarme a esta iglesia que es tan generosa con nosotros, tan amados. La verdad nos sentimos queridos y es un privilegio poder compartir. Yo quería contarles un poquito acerca de nuestro ministerio. Nosotros tenemos un ministerio que se llama Habitar en Familia, porque Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y apoya particularmente a las familias de acogimiento. Los niños a los cuales se les vulneran los derechos, interviene el Estado y es una cuestión que se llama la medida excepcional, entonces los retira del lugar donde se le están violando los derechos. Y en otro tiempo los niños iban a los orfanatos, que ahora son residencias, bueno, le van cambiando los nombres, pero la característica que tiene una residencia, un orfanato o un hogar de niños es que el niño crece sin cuidados parentales. Entonces hace más o menos desde el 2010, desde el 2010 comenzó el programa de familias de acogimiento acá en la Argentina. Y ayer estaba viendo una serie y quiero aclarar que las familias de acogimiento aquí en la Argentina no son como en Estados Unidos. Son los tipos más malos, los delincuentes más terribles, resulta que pasaron por una familia de acogimiento gringa. Pero son totalmente distintos. Somos todos familias voluntarias, no tenemos una motivación económica para hacerlo. Recientemente hemos empezado a percibir la asignación. A nosotros nos costaba porque teníamos en acogimiento a niños, de pronto a una familia le retiraban los hijos, 4 hijos, y la familia biológica seguía cobrando la asignación y uno le daba la educación, la comida, todo lo demás, y todo eso salía del bolsillo de uno. O sea, eso tiene que cambiar. Bueno, ha sido un motivo de oración nuestro y hemos pechado bastante para que se diera. Y actualmente los niños, a los tiempos del Estado, perciben la asignación universal, los que tenemos bajo nuestra guarda. Vine con mi esposa y vine con el último acogimiento que tenemos. Es de Carlos Paz la niña, no mi esposa. También es niña, pero no, ella es de Misiones. Y bien, tenemos una bebé que está por cumplir un mes. Es de acá, se siente como en su casa porque ha dormido todo el día. Les cuento, todo el día se siente como si estuviera en su terruño, pero bien, nos toca ese tipo es el número 21. Nosotros hemos tenido niños en acogimiento, ya con esta nena van 21 acogimientos. Ninguno se quedó con nosotros, porque algunos tienen la idea de que la familia de acogimiento después adoptan, y no es la norma, es la excepcionalidad que la familia pueda adoptar a la criatura. De hecho, es un requisito. Los requisitos, yo traje mostrame el número 2. La diapositiva 2, claro, el número 2 que va a entender el operador ahí. Los requisitos para hacer familia de acogimiento es no tener intenciones de adoptar. Es una guarda transitoria. Por ley deberían ser 6 meses, pero a veces se extiende un poco más, a veces se extiende un poco menos. Hay que no estar pasando por duelo. Tienen que estar todos los miembros de la casa, tienen que estar de acuerdo. Y es voluntario, no hay remuneración. Lo que uno recibe de la cena son los pañales, la leche y la obra social del APROS, y hasta que salga el tema de la asignación universal, que es una asignación acotada, ¿sí? Porque los niños es acotada, no es lo que perciben todos los niños, pero suma y ayuda bastante. Y el no tener certificado de buena conducta y no estar en un listado de agresores sexuales. Esos son básicamente los requisitos. Y bien, nosotros como Habitar en Familia somos parte de una red de familias de acogimiento. Actualmente somos aproximadamente 52 familias, casi todos tienen niñas en acogimiento, ya aproximadamente entre 40 y 50 niños que están en familia. Y sabe que el hogar de niños más mentado
de acá de Córdoba, es uno que se llama Bainotti, que tiene capacidad para 16 niños. Y nosotros decíamos, wow, de pronto, entre las familias que trabajamos en armonía, estamos haciendo el trabajo de 3 hogares de niños. Y la idea del Estado y la idea de Dios es que paulatinamente las residencias vayan dejando de funcionar y que los niños puedan estar en familia, porque todos los niños merecen estar en familia. De hecho, ningún niño merece estar en una residencia. No hay pecado, no hay delito por el cual estén en una residencia. ¿Sabe que un niño que está en una residencia pierde 3 meses de desarrollo por cada año de vida? Los 3 primeros años de su vida, que es cuando más se forman los hábitos y todo lo demás, en los 3 primeros años de su vida, está perdiendo, dije 3 meses, 4, son 4 meses. 4 meses de desarrollo, o sea que al cabo de 3 años ha perdido 1 año de desarrollo. Entonces es sumamente importante, son necesarias las residencias. Estuve viendo ahí la foto y esta mañana también algunos comentarios, los ñoquis espectaculares se comieron los chicos, feliz. ¿Usted estuvo ahí en la cuestión? ¿Probó? 3 ñoquis menos comieron los chicos. Y entonces es maravilloso, porque en realidad ellos no merecen estar ahí. Ahora nosotros tenemos esta bebé que tiene otros hermanitos, que uno está en una familia de acogimiento y otra nena tiene 9 años y está en una residencia. A mí me partió el corazón. Yo tengo el corazón medio mantecoso, así que no se preocupe si le digo que me parte. Pero tiene 9 años y tiene dificultad en el habla y prácticamente no estuvo escolarizada, no fue al jardín, no fue. Y muy tarde empezó la escolarización y ella no tiene la culpa, pero está creciendo con desventaja. ¿Y sabe por qué? Porque faltan familias. Entonces, y no digo que vaya a ser un caso sencillo, se llama Anita. Que sea un caso sencillo porque tenés que llevarlo a la fono una vez. Nosotros tuvimos una nena que tenía un leve retraso madurativo. 3 veces a la semana la llevábamos a la rehabilitación. Y era esforzado. Gracias a Dios no pagábamos nada porque la obra social nos cubría todo. Pero era esforzado todo eso. Y hoy han sido adoptadas, ella con su hermano, 2 gemelos. Para mí esos gemelos son un milagro de Dios impresionante, porque su mamá consumió durante el embarazo y además de consumir tenía SIDA. Y ella decidió, y apenas nacen prematuros los bebés, los gemelos, nacen prematuros, entonces le dan el alta a ella antes que a los bebés. Entonces ella se fue y no volvió, firmó, y firmó unos papeles que no quería saber nada, ni ella ni el padre. Dos jóvenes, tenían 18 años en ese entonces, no tenían cabeza para la paternidad y se fueron. Y nosotros, los tuvimos, a uno de ellos lo tuvimos en acogimiento, Tamara se llama. Y tuvimos que hacerle los estudios para ver si tenía el VIH. Y sabe que gracias a Dios no lo tenía. Y yo decía, porque uno piensa la verdad, que dice, qué injusticia que el abandono. A un chico lo abandonaron al chico, dice, qué injusticia. Pero dentro de la injusticia Dios saca la justicia, porque mucho peor hubiera sido que esa criatura además viviera por toda su vida con la enfermedad del SIDA. Y Dios la guardó del SIDA. Porque Dios tiene esa manera de actuar. Yo creo que detrás de todo lo que uno puede hacer está la mano de Dios. Creo que el problema es que a veces como iglesia pensamos que el tema de los niños judicializados es un problema del Estado. ¿Y cómo puede ser? Y el Estado, ¿y qué hace Milei? ¿Y qué hace Yarlor? ¿Y qué hace...? No sé, me fue el nombre de acá del intendente Carlos Paz. Nosotros despotricamos contra Pacerini. ¿Cómo se llama? Avilés, ¿qué es lo que hace? Y uno se puede renegar. Pero el asunto es que
Tengo un texto bíblico, no sé si es bueno, creo que es el tercero, y es Salmo 68, 5 y 6, que dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, y que Él hace habitar en familia a los desamparados. Y hay dos expresiones a mí que me pegan, ¿no? Voy a decir algo que me ha pedido el pastor. Pero, porque recién el pastor leyó el Santiago y hablaba de los huérfanos y la viuda. Y en este texto también habla de los huérfanos y las viudas. Y ambos, en el contexto bíblico, representan lo más vulnerable de la sociedad. Ahora han cambiado los tiempos, ¿sí? Y de hecho, en la época bíblica, la iglesia se movilizaba para ayudar a las viudas. Y uno lee, por ejemplo, Hechos capítulo 6, aparentemente había como un comedor, que los creyentes tenían un comedor en el cual le daban de comer a las viudas y todo lo demás. Bien, lo cierto es que cuando la palabra habla de los huérfanos y las viudas, está hablando de lo más vulnerable de la sociedad. En este tiempo, si nosotros fuéramos hiperliteralistas, dijeron, no, tenemos que ayudar a las viudas. Y le invitamos al comedor de la iglesia, a las viandas. Me acordaba de una viuda como la expresidenta, que es viuda, ¿no? Invitamos a las viandas y le podemos dar el privilegio de que no haga la cola, ¿sí? Y tal vez le podemos pedir firmar un autógrafo a la hermana Batu. Pero eso sería sacarlo de contexto, porque ella no necesita que nosotros le ayudemos. Pero sí y el pastor decía algo esta mañana y que yo me quedé pensando muy seriamente, ¿no? Que el lugar de la iglesia está donde está la necesidad. Y nosotros hay mucha necesidad y cada vez hay más necesidad. Entonces dice que Dios es padre de huérfanos. Dios es padre de huérfanos. Y Dios reflexiona sobre esa expresión, padre de huérfanos, lo que debe significar para una persona que no tiene la protección de un padre, que Dios sea su padre. Pero también me pongo del otro lado y pienso que nosotros proclamamos que somos hijos de Dios. Entonces, indefectiblemente nos ubica en algún tipo de relación. Dios es padre de huérfano, Dios es padre mío, y yo no me puedo hacer el distraído cuando hay criaturas que te le están vulnerando los derechos y patalear y decir, no, el Estado, y qué está haciendo la Senat, y etcétera, etcétera. Porque si yo me tengo que regir mi vida, que de hecho es lo que nos corresponde a los cristianos, por la Biblia, yo no puedo mirar al costado cuando hay esa necesidad y echarle la culpa al Estado. Porque la responsabilidad de los niños judicializados es de la iglesia. Tal vez nunca te lo dijeron a esto, pero es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad de la iglesia. Porque donde hay una necesidad, ahí está el lugar de la iglesia. Y dice que Él hace habitar en familia a los desamparados. Y sabe que la Senat puede conseguir familia. Pero dice que Dios hace habitar en familia. Entonces tendríamos que agarrar y buscar en el diccionario o ir un poquito más profundo en el texto bíblico. ¿A qué se refiere el salmista con familia? A la que puede conseguir la CENAF, que por ley puede conseguir familias homoparentales, heteroparentales, monoparentales. Cualquiera que levanta la mano para el Estado dice, bueno, cuenta, vale, ¿sí? Pero para Dios la familia, el concepto es diferente. Porque si Dios nos hace habitar en familia, es para hacer un muro de contención. Es para transmitir valores. Entonces, cuando Dios habla de habitar en familia, está hablando de las familias de la iglesia, de las familias cristianas. ¿Sabe qué? Y cuando yo menciono el ministerio, son todas familias cristianas de las que forman el grupo. A veces hay diferentes, porque hay gente que se entera de lo que uno hace, que es familia de acogimiento, y qué es lo que hay que hacer. Bueno, nosotros, ahí está, le damos el número de la CENAF. Porque nosotros apuntamos a cristianos, ¿sí? Apuntamos a que a los cristianos respondan a esta
a este llamado, a esta responsabilidad. Y normalmente las familias me suelen poner diferentes motivos para decir, no, yo no me animo o no sé, se tiene que acomodar unas cuantas cosas. Me dijo un estudiante, hace 3 años me lo dijo, yo no podría hacer lo que usted hace. Y otro estudiante me lo dijo el año pasado, a mí se me partiría el corazón. Mi esposa quiere, pero a mí se me partiría el corazón, me dijo. No quiero mirar mucho para que nadie siente incómodo. Pero lo cierto es que, y yo le dije a ese hermano, el problema es que es a donde usted tiene puesto el foco, porque la realidad es que yo tampoco puedo. Pero como el foco mío está puesto en otra cosa, entonces puedo. Usted está pensando en usted. Y el asunto se trata de el prójimo. Porque los primeros 2 mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, cuando Dios me desafía a amar a Dios y a amar al prójimo, me está diciendo, vos tenés que mirar a Dios y tenés que mirar al prójimo. Y fíjese qué simpático, ¿no? Porque dice, amar al prójimo como a vos mismo. De paso te hace mirar a vos mismo y poner en la balanza, una balanza de esas antiguas de 2 platos, y 2 por 3, el lado que está el yo empieza a irse para abajo. Entonces, yo tengo que amar al prójimo de la misma manera que me amo a mí. Si hay 2 milanesas, ¿cuál será la mía? Si hay una grande y una chica. Como contaba un hermano, dice, y si hay 2 milanesas, una grande y una chica, dice, bueno, servite vos, dice, vos que sos cristiano y todo lo demás. Y el tipo dice, y agarra la milanesa grande, qué egoísta que sos, le dice. Pero ¿por qué me decís? Y claro, porque yo hubiera agarrado a la chica y te hubiera dejado la más grande para vos. Y bueno, ahí te dejé la chica, le dice. Él acomodaba las cuestiones a favor propio, ¿no? Pero uno no puede dejar de ver al prójimo. Yo le decía, tenés que cambiar el foco. Y el problema es dónde tenemos puesto nuestro foco. Ese es el problema. Cuando nosotros fuimos a ser entrevistados hace 8 años, el año 2016, nos entrevistaron en la CENAP porque nos presentamos como voluntarios, entonces nos entrevistaron y nos preguntan, ¿y ustedes por qué quieren ser familia de acogimiento? Y bueno, alguien puede decir, y porque me gustaría, un montón de cosas puede plantear ahí, ¿no? Pero nosotros fuimos ahí como una respuesta exquisita, pero dijimos, nosotros queremos hacer algo por estos niños. Y tiene que ver con dónde uno tiene puesto el foco. Ahí nomás nos dieron el acto. Y de poco tiempo nos convocaron para una niña de 12 años. Pero a veces la gente pone diferentes excusas para no hacerlo, ¿no? Que el tema económico, por ejemplo. Y es real. Está costando, a muchas familias le está costando, pero por eso es bueno formar parte de una red, porque en la red nos interrelacionamos, nos ayudamos los unos a los otros. ¿Sabe que la diferencia entre la vida y la muerte de un equilibrista es la red? Entonces, es importante que uno tenga una red. Nosotros como familia de acogimiento tenemos una red. Y en la iglesia hay redes. Hablaba Romina de los grupos pequeños, que además de una reunión, que una bicicleteada o que lo que sea, son una red. Que en el momento que vos te caigas te van a evitar que te hagas pedazo contra el piso. Así que te animo a que formes parte de la red y que estás ahí pensando, no, que la iglesia, que no sé cuánto, que la iglesia es una red más grande todavía. Entonces es la diferencia entre la vida y la muerte, una red para un equilibrista. Y en la vida vamos haciendo equilibrio. Entonces, el asunto es que el problema económico, te quiero contar la historia, que creo que sigue después, de Olenka. Fue la primera niña que tuvimos en acogimiento, eran 4 hermanitos que fueron retirados de su mamá, porque por un episodio psicológico, psiquiátrico, se hizo suicidar.
4 hermanitos, y ella era la más grande. Y como pasa muchas veces en este tipo de familias que funcionan diferente de las del resto, el más grande suele tomar el rol de papá o de mamá. Y ella era como la mamá de los hermanos, ¿no? Entonces ella los 4 hermanitos fueron ubicados, 3 fueron ubicados en hogares de niños, en hogares, en familia de acogimiento, gracias, Betty, en familia de acogimiento, y el cuarto fue ubicado en un hogar de niños. 5 años tenía Marcelito. Entonces estaba en hogar de niños. Y Olenja estaba preocupada por su hermanito porque estaba ahí solo en ese lugar y que bueno, no sé cuánto. Todo eso. Entonces nosotros preguntamos a ver si nosotros por lo menos lo podíamos retirar. No podíamos hacernos cargo los dos, pero llevarlo los fines de semana. Allí conseguimos ese permiso especial para llevar los fines de semana a la casa. Cuando él va de visita, ella es la anfitriona, lo lleva por todos lados y les muestra acá, y lo lleva a la pieza y les muestra su cama. Y a Marcelito se le hicieron los ojos así grandes, Marcelito, impresionado por la cama que tenía, una cama de plaza y media, que nosotros le heredamos de mi cuñada que se casó y le sobraba una cama, y dice, bueno, sí, a nosotros no hace falta. Entonces tenía y Olenka dormía en esa cama de plaza y media, y sabe que después uno se enteró, ella nunca había dormido en una cama sola, porque eran 4 hermanos y los 4 dormían en una cama de una plaza. Y ahora ella tenía su cama, su señora camota para ella sola. Y a veces uno dice, yo no puedo, pero hay gente que está más necesitado que uno. Hay gente que desea lo que uno desperdicia. Entonces, es mucho lo que uno puede hacer y a veces se limita. Se limita por escuchar el discurso del enemigo, el discurso del mundo, por escuchar que no estamos bien, que no hay plata, etcétera, etcétera. Pero yo prefiero escuchar a Dios, que Dios me dice que Él es el dueño de la plata y el oro. ¿A quién vas a escuchar vos? Entonces, la idea es que nosotros, que los cristianos, que tenemos una forma de ver la vida diferente, podamos asumir nuestra responsabilidad. Otro caso, simplemente lo menciono, estas 2 nenas que van en la siguiente diapositiva, nosotros estuvimos como por 20 meses, ¿sí? Finalmente pasaron en adopción y ahora son hijas de pastores. Y a veces uno hace esta labor y no sabe cómo va a salir, cuál va a ser el resultado, qué va a seguir de la vida. Porque hace poco tuvimos un bebé, fue un caso muy particular, ¿no? Porque nace de un vientre subrogado. Me están filmando y yo me equivoco así feo. Un vientre alquilado, para que usted me entienda. En un vientre alquilado, una pareja que no podía tener hijos porque los 2 eran del mismo sexo. Entonces, alquilaron un vientre y bueno, les gusta que cuando nace la criatura intervienen las cenas que necesitaban demostrar la paternidad de quién era. Claro, porque uno no va a agarrar un crío y se va de la maternidad diciendo es mío. ¿Cómo sabemos? Entonces, le tenían que hacer un ADN. Y nosotros tuvimos a esa criatura, fueron 21 días la tuvimos a esa criatura en casa. Y nosotros no entendíamos, decíamos, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Por qué puso a este niño bajo nuestra guarda? Sabiendo que no le podemos predicar, sabiendo que se va a ir y que va a tener estos 2 papás y que se va a criar en el entorno con los amigos que pueden tener los papás y que creyente, no sé si habrá en su entorno algún creyente. Y dice, bueno, entonces hablamos con el pastor, en la iglesia nuestra siempre presentamos a los niños que entran en acogimiento, siempre, aunque tengan un poquito tiempo, y ahí se formó una red de hermanos orando por esta criatura. Bien, sabemos que se fue, salió el ADN, se fue, pero tenemos la tranquilidad
de que espiritualmente, materialmente, humanamente hicimos lo mejor, porque lo cuidamos como un hijo propio, y por otro lado, espiritualmente hicimos hasta donde llegamos. Esa criatura se formó, pero se formó un respaldo de oración. Hay un grupo de hermanos de nuestra congregación que siguen orando por él. Y la oración eficaz del justo puede mucho. A veces uno no ve el resultado. A veces uno no recibe una palabra de gratitud. Sin embargo, uno tiene el descanso de la tarea cumplida, de haber hecho lo mejor para Dios. Nosotros tenemos unos amigos que son familia Acogimiento, que han venido de visita acá a la iglesia, y queremos que nos cuenten un poquito, si pueden pasar Adriana y Eduardo. Y nos cuenten un poquito de su experiencia. No sé si me puedo mover, si va a haber acople. Venga, mejor. Buenas noches. Nosotros somos familia de acogimiento, al igual que Gustavo, que Betty, de hace 5 años. Han pasado por casa 7 niños. Tenemos actualmente a una niña con nosotros, está disfrutando seguramente de la compañía de los de ustedes aquí en esta noche. Sumando a los desafíos de los que nos hablaba el pastor, uno piensa en Lucas capítulo 9, versículo 62. No sé si hay posibilidad de ponerlo para que lo puedan leer. Lucas capítulo 9, versículo 62, el último, 62. Después de que Jesús hace un relato y recibe las respuestas de algunos de sus seguidores, le dice: nadie que habiendo puesto las manos en el arado mira hacia atrás puede ser mi discípulo, ¿no? Y eso nos ha motivado a poder entender de que cada uno de nosotros como cristianos, una vez que ponemos las manos en el arado de Cristo, no podemos desentendernos de lo que nos predicaba el pastor. Hemos tenido varias experiencias, Adriana les va a compartir. Hemos tenido nuestro primer acogimiento que fue bien largo. Tuvimos 3 años a 2 niños hermanitos, y eso responde un poco a la pregunta de ¿cómo haces para después entregarlos, devolverlos? Bueno, uno tiene que tener bien seguro, bien tranquilo que primero que no son nuestros, y después que uno está haciendo algo por ellos, ¿no? Y que esto se trata de ellos, no se trata de nosotros. Se trata de ellos y se trata del Señor, se trata de ser obediente y de cumplir lo que Él nos ha llamado. Así que fue duro, por supuesto que fue duro, que lloramos y que todavía nos acordamos con lágrimas, pero así tiene que ser, porque uno los tiene que amar. Si no los ama, no sirve. Así que por supuesto que duele cuando se van, pero uno se queda tranquilo de haber hecho, como dice Gustavo, hasta donde uno pudo. Cuando son más grandecitos, uno les puede hablar del Señor, algunos aceptan a Cristo. Y bueno, cuando son más chiquitos, aprenden textos bíblicos de memoria, porque se los aprenden a orar, y nada más, pero el Señor continúa la obra, porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu, yo estoy segura que el Espíritu Santo en algún momento va a tocar esos corazoncitos y ellos van a recordar aquellas cosas que aprendieron. Una palabra final de nuestra parte. A nosotros nos tocó experimentar, meternos en el programa pensando de que uno iba a hacer algo bueno por los niños. Y en el camino uno descubre que el Señor trabaja sobre nosotros mismos, no sobre los niños solamente. Entonces la transformación es completa, es nuestra y también de ellos, ¿no? Gracias por este tiempo. Gracias, amado.
Son una familia muy comprometida con el ministerio de las familias de acogimiento. Me olvidaba de recordar que Olenka, nuestro primer acogimiento, ella aceptó al Señor, ella se congregaba, iba a la reunión, se bautizó. O sea que, bueno, tenemos la tranquilidad de que ahora tiene 19 años, está viviendo en Perú y por ahí nos comunicamos. Quiero compartir un texto bíblico, está en una diapositiva un poco más adelante, Mateo capítulo 20, versículo 25, 26, ese mismo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y acá el Señor Jesucristo nos desafía a compararnos con los gobernantes, con los que tienen autoridad y nosotros. Compararnos con ellos, cómo hacen ellos las cosas, la vida que ellos llevan, las acciones, la motivación por lo que la hacen. Y ese es el desafío de Jesús. Pero entre ustedes no debe ser así. Y esa expresión a mí me pega fuerte, ¿no? Entre ustedes no debe ser así. Porque a veces nosotros miramos cómo hace las cosas el mundo y decimos, y bueno, y si los del mundo lo hacen, ¿por qué nosotros que somos hijos de Dios lo tenemos que hacer mejor? Y no necesariamente tiene que ser un patrón lo que el mundo nos da. Lo que sí Jesús nos dice es que como ellos hacen las cosas, nosotros no tenemos que hacerlas. Las motivaciones que ellos tienen, nosotros no tenemos que tenerlas. Entre ustedes no debe ser así. Las acciones de los gobernantes de este mundo en este momento pienso en los políticos, pero no vivimos en el mismo contexto que el bíblico, pero hacen cosas para escalar, para lograr una posición, para tener autoridad sobre otros. Entonces, y pensaba un poco que el Estado muchas veces hace cosas que la Iglesia hace. El Estado le da de comer a los pobres, tiene el programa PAICOR, ¿sí? Tiene asistencia para los que están en adicciones, y bueno, muchas otras. Y la Iglesia también hace lo mismo. La Iglesia tiene sus comedores, sus merenderos, tiene grupos de contención para las personas que están en adicción. Entonces hay muchas cosas que tenemos en similitud con el Estado. Pero Jesús dice, pero entre ustedes no debe ser así. El problema es que dice que ellos lo hacen para enseñorearse, para tener poder sobre las otras personas. Hacer las cosas, en este contexto sería hacer las cosas por el cargo, por el reconocimiento, para que te vean. ¿Sí? El político hace las cosas para que lo vean. Nosotros lo vemos por el mismo trabajo que nosotros hacemos. Bueno, nos movemos dentro de un ámbito gubernamental sin ser de parte del mismo, pues nosotros somos voluntarios. Entonces, y vemos que se mueven de otra manera. Tienen otra manera de hacer las cosas. Todo tiene que ser registrado porque eso después suma votos. Sacan una foto, pintan un poste y se sacan una foto. Y vos ves al político con el casco, ¿sí? Y como si estuviera pasando abajo de un andamio y el andamio está como 800 metros para allá. ¿Sí? Pero ahí los filman. Entonces, porque todo se tiene que ver. Entonces el problema es que los gobernantes de este mundo hacen las cosas para ser vistos. Entonces el desafío de Jesús entre ustedes no tiene que ser así. Ustedes no pueden hacer las cosas para ser vistos. El sello, el ADN del cristiano es el servicio. El servicio, el que quiera ser grande tiene que ser servidor. El servicio. Y Dios nos desafía a ser siervos.
en todo lo que hacen, y no solo a servir, hacerlo con una motivación correcta, no para ser visto. Mateo capítulo 6, versículo 1, está en las diapositivas, pero bueno, si no, yo creo que me lo acuerdo bastante más o menos exacto. No tanto. Mateo capítulo 6, versículo 1, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Entonces dice, no hagas las cosas para ser visto. Porque si vos haces las cosas para ser visto, ya te vieron. Esa es tu recompensa. ¿Vos querías que te vieran? ¿Te vieron? Ahora no reclames nada. Y un día nos vamos a presentar delante del Señor y Él va a recompensarnos por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer. Entonces cuando Él nos llama y dice, a ver, García, ¿cuál de todo? Gustavo, bueno, ahí me paso yo y ahí mis acciones van a ser probadas, evaluadas y muchas de cosas que yo podía haber ostentar como, oh, sí, hice esto y lo otro, lo miro yo ahí, cenizas delante del Señor. ¿Por qué? Por la motivación. Porque todo lo que uno hace para ser visto no tiene recompensa. Por eso Jesús, usted no haga las cosas para ser visto, porque y mi Padre que ve en lo secreto los va a recompensar en público. Cuando uno hace las cosas no para el ojo del hombre, esa es la recompensa que vale. Eso es lo que la iglesia necesita. Que los que sirvan con una motivación distinta. Y el desafío del Señor es, no, entre ustedes no debe ser así. Si ellos lo hacen con esa motivación, esa no tiene que ser tu motivación. La motivación que uno tiene que tener es amar a Dios y amar al prójimo. Ahí tiene que estar puesto el foco en todo lo que hagamos. Y esto es por amor a Dios, y esto es por amor al prójimo, o es porque quiero ser más popular que Lavato. No, uno tiene que hacerlo con una motivación pura y sana. La religión pura y sin mancha o sin mácula es ayudar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones, en sus necesidades. Y eso me impacta, ¿no? Que donde hay una necesidad, hay una frase de los políticos, donde hay una necesidad nace un derecho o viceversa, pero no, donde hay una necesidad, ese es el lugar de la iglesia. Rick Warren dice, es un hermano que escribió un libro muy conocido que se llama Vida con Propósito, y él plantea su congregación, él dice que hay 5 propósitos en la vida. Los cristianos tenemos 5 propósitos, la iglesia tiene que tener 5 propósitos, porque uno se pregunta, ¿y para qué estoy acá en la vida? Bueno, 5. Ganar almas, discipular, la comunión, adoración y responsabilidad social, acción social. Esos 5 son los propósitos y la iglesia tiene que mover en esos 5 ámbitos. Y no es que no, es como que la iglesia tiene 5 patas y si alguna de estas está media floja, ¿sí?, se desequilibra. Y yo agradezco a Dios que esta congregación es una iglesia que tiene responsabilidad social, pero en general la iglesia es floja en la responsabilidad. Ha enfatizado otras áreas, el ganar alma, la enseñanza, la música, la alabanza, y la responsabilidad para con el que está en necesidad ha quedado relegado. Pero los tiempos han cambiado, ¿sí? No han cambiado los tiempos y la iglesia tiene que poner el foco en eso. Una iglesia que practica el evangelismo es una iglesia que crece en número. Una iglesia que practica la adoración es una iglesia que crece en intimidad. Una iglesia que practica el discipulado, ¿sí?, crece en profundidad. La iglesia que practica, no tengo los dedos, he puesto 5, me parece que he dicho 3 nomás. La iglesia que practica la comunión crece en compañerismo.
La iglesia que practica la responsabilidad social crece en testimonio. Y nosotros hemos sido llamados a ser testigos. Y el testimonio tiene que ver con suplir necesidades. Entonces la pregunta es ¿qué es lo que nos motiva a nosotros? Dice, cuando nosotros no podemos ser motivados como los gobernantes de este mundo. Nuestra motivación tiene que ser distinta. ¿Qué es lo que nos motive? Para concluir quiero contar una historia. Es la última diapositiva y es la de Emma. 20 meses tuvimos a ella y a su hermanita, una criatura muy te llenaba el alma, ¿sí? Te llenaba el alma con sus ocurrencias, con su simpatía, con todo. Era preciosa. Y sucedió que en el barrio hicieron, creo que era el festejo del Día del Niño que hizo el barrio, entonces había festejos en la plaza del barrio. Entonces, bueno, no tiene rato que no la sacamos, así, bueno, vamos a ir a la plaza. Vamos a ir a la plaza. Yo venía medio cansado del trabajo, no sé ni qué me había cansado, si mi esposa me había estado... Bueno, pero entonces estaba medio cansado, pero dice, bueno, vamos a la plaza. Y yo le llevé a Emma. Emma, ¿vos te vas a portar bien? Y si no, nos volvemos. Sí. Bueno, así que fuimos, más o menos esa edad tenía, la de la foto, 2 y moneditas. Así que fuimos a la plaza y ahí estaba hermoso, lleno de chicos, habían pues castillos, peloteros, bueno, aparte de los juegos propios de la plaza, y parece que le gustaba el vértigo a Emma, pero el asunto es que había tomado como juego pararse delante de los que se amacaban. Entonces yo la saqué una vez, no lo hagas, que te va a golpear, no sé cómo. No lo hagas, y así. La próxima vez que vos te pares ahí delante de las hamacas, nos vamos para la casa. Sí. ¿Y qué hizo Emma? Que comen que adivina, dirían, ¿no? Tal cual. Así, bueno, nos vamos para la casa. Y yo me acuerdo literalmente, no tengo esa imagen grabada que me decía, alcé y nos vamos, pues no quería venir. Y me hacía con el dedito, no, decía, no, yo sí, y las lágrimas que se le escurrían y nos íbamos volviendo a casa. Y a mí me lloraba el corazón, pues me daba pena, porque uno tiene que ser consecuente con lo que promete. Más vale que no prometer lo que después no quiere cumplir, ¿sí? Pero bueno, y nos volvíamos. Y me consolé pensando, y bueno, otro día la traigo. Casi que rogaba que se la mandara, así nos volvíamos, porque yo tenía muy pocas ganas, estaba cansadazo de plaza. Y que nos volvíamos, bueno, se le fue pasando el coso, llegamos a casa, ya hay una cosa y la otra, ya se entretuvo. ¿Sí? Y sabe que porque con los niños uno aprende, siempre está aprendiendo. Como decía Eduardo. Uno quiere hacer algo, pero siempre son los mejores maestros que hemos tenido en la vida. ¿Sabe que fue la última vez que fuimos a la plaza? A los pocos días tuvimos que entregarla a ella y a su hermana y se iban con la familia. Y nunca más pudimos ir a la plaza. Y después me quedó a mí esa sensación, ¿pude haber hecho algo mejor? ¿Fui muy severo? ¿No fui severo? Entonces, y nunca más pudimos ir a la plaza, pensé, dentro mío me consolé pensando otro día lo hacemos, etcétera, etcétera. Y de Emma yo aprendí que el tiempo no vuelve atrás, que el tiempo para hacer las cosas es ahora. Que a veces uno espera que sea la oportunidad, el momento, y ahora no hace mucho frío, pero para pedir perdón, para arreglar cuentas, para perdonar, para servir. Cuando haga menos frío yo voy a servir en la iglesia. Cuando me jubile voy a servir en la iglesia.
El asunto es que Dios dice que cuando donde hay una necesidad, ahí tiene que estar la iglesia. Nosotros tuvimos un caso que fue muy notorio y esta niña se llamaba Selene. Tenía 11 años en ese tiempo y fue abusada, ¿sí? Aparentemente, porque uno no tiene siempre todos los datos, pero casi ese era el panorama. Tu mamá se prostituía y criaba a sus hijos, a sus hijas. Una tenía 13, la otra 11. Criaba a sus hijas y ella se ve que llevaba a los clientes a su casa. Entonces, uno de estos parece que abusó de la niña y quedó embarazada. Año 2018, el apogeo de los pañuelos verdes y los pañuelos celestes. Y fue noticias, salían los periódicos. Y entonces estaban los medios ahí pendientes, nacionales y locales, y ella era de un pueblo tras la sierra. Entonces nos pidieron a nosotros si podíamos tenerla unos días hasta que se fueran los periodistas y todo eso, porque ella volvía y estaban todos los periodistas. Y era una cuestión de unos cuantos días, ¿sí? Selene había sido, además de eso, cuando tenía 8 años también había sido, pero claro, el ambiente en que se estaba criando. Los 8 años, luego los 11, quedó embarazada, abortó. Y uno dice, esas cosas parece que pasan en otro lado. Y de pronto estaban viviendo en nuestra casa, ¿no? Y decía, bueno, Betty tiene una gracia muy particular. Yo puedo hablarle de Dios. Después mandó un mensaje, vamos a estar orando por vos y todo lo demás. Y ella decía, mandó un mensaje, yo la guardé esa captura, pues decía, los extraño a todos, dice. Y tuvo 2 días con nosotros. Y nosotros pensábamos, ¿no? ¿Y por qué nos tocan esas cosas? Nos tocó lo del bebé que... y todos los ojos, Fausto se llamaba, todos los ojos de Cenaz y de todo, famoso era, el bebé era famoso, claro, porque en medio hubo todo un escándalo, porque había 7 bebés que habían nacido en ese, entonces había toda una investigación policial a ver cuál era el tema. ¿Y por qué nos tocan estas cosas? Y creo que la clave es estar en el lugar en que hay que estar. Donde está la necesidad, ahí tiene que estar la iglesia. Donde hay una posibilidad de servicio, ahí tenés que estar vos. Porque cuando está la posibilidad de servir, uno no puede estar allá viendo Netflix. Hay que estar a donde está la necesidad. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Y ahí a donde está, cierre sus ojos y pueda reflexionar un momento. Deje que el Espíritu Santo escudriñe su corazón. Porque yo sé que vos sabés que Dios está contando con vos. Pero que venís pateando la pelota, que estás buscando culpables en lugar de asumir la responsabilidad. Hay mucha necesidad. Y Dios está buscando personas que levanten sus manos y dicen, contá conmigo, Dios. Acá estoy, contá conmigo.
Necesito que le des sentido a mi vida. Porque entiendo que cuando cumplo los propósitos por los que me has creado, mi vida tiene sentido. Y yo no puedo adorar, no puedo solamente predicar. Tengo que ser parte de la responsabilidad social de la iglesia. Tengo que ser el que le ponga el queso a los ñoquis de los niños de Sierra Dorada. Yo necesito estar ahí. Dios necesita que vos estés ahí. Dios necesita que estés donde está la necesidad. Porque el tiempo no vuelve. Porque las oportunidades no vuelven. Porque las oportunidades de la vida no son como un colectivo. Si me pasó un colectivo, bueno, ya espero el próximo. No tuve otra plaza con Emma. Porque el tiempo no vuelve atrás. Y el desafío en esta noche es que Dios pueda contar con vos. Sabiendo que hay urgencia. Sabiendo que hay una necesidad. Sabiendo que hoy es el día en que dejo de mirar para otro lado. Sabiendo que hoy es el día en que dejo de pensar tanto en mí para pensar un poco más en los otros. Cámbiame, Señor. Wish I might kind of so.